¿Quería usted contarnos algo, general? Sé que no sabe leer ni escribir, pero tengo entendido que sabe hablar. Quiero que se vea en un espejo. Ahora sí parece un convicto. No un soldado. Jamás será soldado. Un bandido asqueroso que morirá en una cárcel mañana en la Ciudad de México. Nos están alcanzando. Qué bien, que nos alcancen. Cuando se nos emparejen estaremos tras nuestras líneas. Ya vienen. ¡Entra ahí, mátalo! ¿Los indios te escalparon? Si alguien me vuelve a hacer burla, lo mato. Sáquenme de aquí. ¡Sáquenlo! De todos modos, ¿quién soy? ¿Sansón? Necesitaba un corte de pelo. Viéndolo bien, así me veo más interesante, más inteligente. Parezco profesor. Sí, sí. Ahora vas a simpatizarle a otra clase de mujeres. ¿De veras? Sí, más inteligentes, refinadas y dulces. ¿Cómo voy a conocer a esa clase de mujeres? Verás, será mejor que no te quites el sombrero. ¡Adelante con la revolución! Se nos acaban las municiones, necesitamos dinero. Mira, Vanegas. ¡Ah, Durango! Ahí les dimos una buena lección, ¿eh? Nunca la van a olvidar. Eso fue hace más de 2 años, Pancho. ¿Qué le pasa? ¿No le gusta la película? Sí, la vi 3 veces ya. Oh, me alegro. Siéntese, le volverá a gustar. Sí.
Ese es Goyo. ¿Estabas muy seguro de que ibas a acabar con él esa vez? Uno de estos días caerá en mis manos, ya lo verás. ¡Ay, miren qué guapo me veo! Es cuando estaba yo viviendo en la Ciudad de México, en el Palacio. ¿Ustedes sabían que querían que yo fuera presidente? ¿El dinero? ¿Cuándo nos darán el dinero? Vamos, deja que disfrute bien la película. ¿A dónde va? El gringo tiene una cita con el general. Está ocupado, tendrá que esperar. Dígale al general que yo también estoy ocupado. Vengo a venderle algunas armas. Me verá. Y ahora mismo. ¡Ah! Siéntese. ¿Trajo las armas? ¿Tiene el dinero? Lo recibirá. ¿Y usted sus armas? No, gracias. Está bien, deténla. Quítate. Quiero que les diga que ha venido a vender. $300 fusiles de alto calibre, 6 ametralladoras. No quiero que les diga la cantidad, sino lo que cuesta. $30,000 en efectivo. $30,000 en efectivo. No estamos pidiendo que nos obsequien el dinero, pero sí necesitamos el dinero. Es un préstamo y su préstamo será garantizado. ¿Garantizado por quién? Por la revolución, o sea, por mí. ¿Qué garantía ofrece? ¿Qué garantía puedo ofrecer? Bonos, propiedades. Oh, gracias. Scotty, ¿quieres mostrarles nuestra garantía? Su dinero está garantizado. Muy bien. Puede recoger sus armas en Columbus. Bienvenido a Columbus, Nuevo México. Almacén de armas McDermott. ¿Y McDermott? Lo encontrará en el restaurante. Hola, Flo. Hola, Scotty. ¿Qué te trae a este lado de la frontera? Trabajo. Pues ve a trabajar. Nos veremos después. Siéntate, Scotty. Creo que ustedes ya se conocen. Ya nos conocemos. ¿Dónde está mi mercancía? Hay un pequeño El malentendido. señor McDermott nos vendió a los dos el mismo embarque. Yo pagué el mío por adelantado. Yo también. Quisiera explicarles. Explíquelo rápido.
Solo hay un cargamento de acuerdo, lo vendí 2 veces, pero ustedes me estaban presionando. ¿Por qué no lo dividen entre los dos? Yo no divido nada. Pancho Villa no conseguirá una sola bala mientras yo esté en Columbus. ¿Comprende, gringo? Comprendo, amigo. Vas a perforar el fondo de ese vaso. Si quieres otro refresco, pídelo. ¿Por qué está tan molesto el teniente? Teníamos pensado pasar la velada juntos. ¿Te molesta? A decir verdad, sí me molesta. Después de todo, Flo es mi esposa. ¿A ti te gustaría que pasara la velada con tu esposa? Si buscas comodidad, deberías casarte en lugar de salir con la esposa de otro hombre. Eso no tiene gracia. A mí tampoco me hace gracia. ¿Quién te preguntó? Estoy de acuerdo con lo que opina. ¿Sobre mí? ¿Por qué no te divorcias de él, Flo? Yo pagaré el abogado. Y perder mi pensión de viuda, tengo que pensar en mi futuro. Me caso contigo, Flo. Ya me casé con un soldado. Marino, Soldado o marino. no lo pasaste tan mal. No muy bien que digamos. No seas injusta, Flo. Nos hemos divertido. No estoy segura. Isla de Davenport. Chicago. Sí. Las cataratas del Niágara. Fue muy divertido. Fue más que eso. ¿Qué pasa? Hoy me toca a mí la velada con Flo. Vámonos, se va a hacer muy tarde. ¿Qué va a querer? Dos fusiles calibre 45. ¿Pasará la noche en el pueblo? Hotel Columbus, segundo piso, habitación 4. Yo estoy en la habitación 5. Qué agradable. Somos vecinos. ¿Dónde están las armas? Se las daré cuando lleguen a un acuerdo. Son más baratas por caja. Con 2 es suficiente. Adelante. Está abierta. Siéntate. No he venido a charlar, Flo. Es lo único que vas a conseguir. Siéntate. Te ves muy mal, Scotty. No todo el mundo cocina como lo haces tú. ¿Qué hay entre tú y Pancho Villa? Estamos juntos en un negocio. ¿Negocio? Bandidos es lo que son. No, no digas eso, Flo. En serio, Scotty. ¿Qué fue lo que te alejó de mí? Está arrestado, señor. Fue en defensa propia. Le doy 5 minutos para salir de Columbus. Las armas, McDermott. Todas las armas. ¿Y sus carretas? ¿Dónde están sus carretas? Mis carretas están esperando, vamos.
¡Adelante! Saludos del general Goyo. ¿Trajo el oro? ¿El oro? Me parece que Pancho Villa sigue con vida. El general Goyo no ha podido matar a Villa en 10 años. Y si quiere que yo lo haga, le va a costar. Goyo está dispuesto a pagar. Aquí está el primer pago. Dígale al general Goyo que puede dar por muerto a Pancho Villa. ¿Qué diablos hace? Desgraciado, asqueroso. Si estuviera aquí mi jefe. Ay, malvado ladrón. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy el farmacéutico. Él trabaja en el establo. Ah, Necios. ¿dónde está la farmacia? Nunca he visto una aquí. Será porque no existe. ¡Espere! El que sigue. Le pegaron en la cabeza y lo mataron a machetazos y solo tenía 10 años, señor. Me está haciendo llorar, señora. Tenga. Pero luego vino lo peor, lo que pasó con mis hijos mayores y con los pequeños, señor. 2 años, 3 años y 6 meses, señor. Ay, señor. Pobre mujer. Sáquenla de aquí que me está rompiendo el corazón. Pero todavía no he acabado, señor. vamos a ver, Déjeme decirle ya, lo vale. peor. El que sigue. ¿Su padre era el senador Floyd? Sí, mi general. Y era el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién es Goyo? El general Goyo es mi padrino. Ah. El que sigue. ¿Quién era tu padre? Nadie lo sabe, general. Ni siquiera mi madre, lo juro. Quiero verte la mano. Un trabajador. Sí, mi general. Trabajo la tierra. Y dime, ¿son tuyas? Sí. No, no. Por pelear contra tus hermanos. El que sigue.
Déjala. ¡Déjala! Es lo que quieres de mí, hija. Justicia. Pero ¿quién pudo ser injusto con una niña tan bella? Fui deshonrada. ¿Quieres decir? Fue uno de mis soldados. Fue uno de sus soldados y prometió casarse conmigo. Y yo me entregué a él por completo. ¿Y después qué pasó? Se fue, el desgraciado, y me abandonó. ¿Qué quieres que haga? Que lo castigue. Oh, señorita. Si tuviera que castigar a cada soldado que promete casarse con una chica, entonces no tendría ejército para pelear. El que sigue. Es un hipócrita. Y la revolución que pregona es una mentira. Un cura. ¿Y las armas? ¿Dónde están? Exactamente. No hubo armas. Y ni siquiera tienes la tuya. Los gringos te engañaron, ¿eh? Y asesinaron a mis hombres. Debí pensarlo mejor y no hacer tratos con los gringos. Lo traen en la sangre. No se puede confiar en ninguno de ellos. Rata asquerosa, ¿estás tratando de insinuar que tuve que ver con esto? ¿Cómo lo vamos a saber? Ven. Conseguiste una esposa nueva, ¿eh? Ah, sí. Voy a volver allá por tu dinero y para encargarme del señor McDermott. Lo malo contigo, Scotty, es que eres un bandido barato y piensas como tal, manos arriba. Quiero sus relojes, sus carteras y todo lo que traigan. ¿Quieres decirme cómo resolverías el problema, general? Pues verás, vamos a cruzar la frontera de los Estados Unidos. Y me voy a vengar de las veces que los ejércitos gringos invadieron México. También visitaremos Columbus y visitaremos a McDermott. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que yo dije? En los periódicos se dirá de otro modo. No será Villa invadió con su banda, sino el general Villa comenzó la guerra. Oh, déjenme dormir en paz. ¡Hey, Lupe! Scotty, por fin te encuentro. Maldito desgraciado. Así que tú fuiste el que se aprovechó de... Pancho, quiero que lo ahorquen. Quiero que lo ahorquen. ¿Sabes lo que hizo? Me dejó abandonada sin decirme adiós. Como si yo no fuera nadie. Pancho, tienes que matar a esa cucaracha. ¡Canalla! Oye. Cuando crucemos la frontera, ¿qué esperas que encontremos? ¿Eh? Hay un fuerte del ejército más o menos por aquí. Y me preocupa el oficial al mando, un coronel Wilcox. ¿Por qué estás preocupado por él? Porque tiene nervios de acero y rocas en la cabeza. No, no, no. Ya estarían muertos todos. En este momento estarían muertos. He dicho que quiero que aprendan a arrastrarse por debajo de la cerca, aunque eso los mate. Usa balas de verdad. ¿Qué dijo, señor? Balas de verdad. ¿De verdad? Ya lo he dicho, balas de verdad. Y si esta vez levantan el trasero, se los deshaces. Y si levantan la cabeza,
que se den por muertos. Y ahora, de pie, y comiencen desde el principio. ¡Muévanse! Un ejército mal entrenado pierde las batallas, sargento, y sufre muchas pérdidas innecesarias. ¿Sabe lo que hago? Salvarles la vida. ¡Muévanse! Más bajo. No he dicho que deje de disparar, sargento. 30 días de arresto para ese cobarde nervioso. Quizás así se calme. Listo, sargento. Comience a disparar. Creo que deberíamos esperar hasta que oscurezca para cruzar la frontera. Actúas como si estuviéramos invadiendo un pequeño pueblo. Estamos invadiendo a los Estados Unidos de Norteamérica. Si oscurece, ¿podrá trabajar? No podré tomar película. ¿Ah? Aún así sigo pensando que debemos esperar. Usaremos ahora que hay luz. ¡Ah! ¡Adelante, mi general! Caminaban en otra dirección. ¿Qué hacen hasta acá? No he tomado una gota, sargento. Pero un ejército mexicano viene hacia nosotros. Está bien, Evans. Sé que estás viendo visiones. Más vale que te pongas sobrio. ¿Qué te dijo? No lo cree. ¡Gringos! ¡Ríndanse! ¿Qué? ¡Soy Pancho Villa! ¡Ríndanse o les cortan las orejas! ¡Vamos! Está usted entrando a los Estados Unidos de Norteamérica. He estado pensando, sargento. Evans es abstemio. Jamás toma licor. ¿Estás seguro? Ni una gota. Popovsky, será mejor que le avises esto al coronel. ¡Atención!
¿Una mosca en la sopa? ¿Ya la vio, capitán? Es su responsabilidad, doctor. Higiene médica. La mataré, coronel. No le pegó. ¡Maten esa maldita mosca! ¡Es una orden! ¡Ahí está! Para el coronel Wilcox. Ahí está, en ese foco. ¡Lo hizo! ¡Ahí! ¡Ahí! Ustedes, acaben con ella. Señores, quietos. ¡Basta, basta ya! ¡Basta! ¡Sepárense! ¿Dónde creen que están? ¡Están en el ejército! Creo que el coronel está completamente loco. ¡Caballeros! ¡Atención! Oí lo que dijo teniente. Así que cree que el coronel se ha vuelto loco. ¿En eso están pensando? Pues escúchenme bien, señores. Se los diré fuerte y claramente. Una mosca en la sopa es algo asqueroso. Y un ejército asqueroso es un ejército inservible. Y un ejército inservible es el que pierde las batallas. ¿Saben lo que hago? Les estoy salvando la vida. Volvió la mosca, mátenla. No se mueva, mayor. ¡Mátenla! ¡Allá va! ¡Es una orden! Miguel, toque el claxon. Miguel, toque el claxon. Es Pancho Villa, señora. Pues dile que sea parte del camino. No seas tan descortés, Clara. Podemos esperar al caballero. No te rías, Flora. Esta gente hay que ponerla en su lugar. Es el último modelo, ¿eh? Quítese de ahí. Apártese. Vamos. ¿Vamos? ¿Cree que Pancho Villa es un bandido mexicano? Tengo otras cosas más importantes que atender. Toma otra. Vamos. Será mejor que vayas a la torre para averiguar por qué no responden ese par de tontos. Soldado, ¿cómo se llama? Kapolsky, señor. Usted es el sastre, ¿verdad? No, señor. Hubiera jurado que era el sastre. No, señor. ¿A dónde va? Voy a la torre de la frontera, señor. Nos llamaron hace un momento. Llamó el soldado Raso Evans y el sargento al mando lo reprendió. Pero yo sé perfectamente que Evans es abstemio. Muy bien, no deje de informarme. Pero primero quiero que vaya al cuartel a pedirle a la señora Wilcox que le dé el persiñón. ¿Sabe lo que es persiñón, no? Sí, señor.
Me alegro. Quiero que planche mis pantalones con una raya perfectamente marcada. Sí, señor. Pero el soldado Evans llamó para decirnos que Villa Se estaba está cruzando la repitiendo, frontera. Kaponsky, cumpla mi orden, soldado, o es que no quiere que el ejército se vea bien presentado. Sí, señor. No todos podemos compartir la gloria, hijo. Algunos tenemos que cumplir órdenes y usted debe planchar los pantalones, ¿entendió? Sí, señor. Entonces usted encárguese de los pantalones y nosotros de nuestra obligación. ¡A cumplir! Lo llama el general del ejército confederado otra vez. Habla el general Jenkins, del ejército confederado. Estoy retirado. Escuche, general, si algún mexicano robó el automóvil a la señorita Clara, repórteselo a la policía. Este es el ejército. Los mexicanos están en pie de guerra. Necesitamos ayuda. Dígale a la señorita Clara que estoy muy ocupado. No puedo permitir que el ejército pierda el tiempo buscando su automóvil. Espere un momento, coronel, no para nada. Está hablando con un general y quiero decirle que esos bandoleros se están apoderando del rancho de los Weber. La señorita Clara está aquí también. Envíe 2 batallones para acá. Los tomará por sorpresa. Dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Ya terminó? Campamento de Columbus, 13º Regimiento de Caballería. Es Pancho Villa. El tren todavía no sale. Llame a la estación y comuníqueme con el coronel Wilcox. La línea está muerta. ¡Cierren las puertas! Soy Scotty. Estoy con Pancho Villa. Quiero hablar con los oficiales al mando. ¿Me has escuchado, viejo? ¿No sabes quién soy? Tu amigo necesita lentes. Prepárense para disparar. Scotty. Rendirnos jamás. Escúchame bien. Es inútil. Somos 20 contra 1. No me importa si son 100 contra 1. No seré el primer oficial norteamericano que pase a la historia como el derrotado por un invasor loco. ¿Vas a venir? Yo vine a buscar a McDermott. ¡Viejo! ¡Es para hoy! Enciérrenlos. Bienvenidos a Columbus, Nuevo México.
¿A dónde cree que van? ¿A un incendio? ¿Sabe quién soy? No me importa quién sea. Iban a 25 millas por hora por la calle principal. ¿Y tú no te dije que te fueras del pueblo, Scotty? Comisario, hágase un favor. Dese vuelta y vea lo que viene por aquel lado de la calle. Atención, nadie saldrá del pueblo, ¿comprenden? ¡Nadie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pancho! ¡McDermott! ¡Has olvidado a McDermott! Oiga, coronel, ¿no es este el hombre llamado McDermott? No, no es él. Suéltalo, suéltalo. Cuidado. ¡Ey, ey, ey! ¡No! Está bien, vámonos. Hágase. Disculpe. ¡Pancho, espera! No se debe pelear y matar en la casa del señor. Pancho, ¿por qué no vas por tu general? ¿Quieres estar solo, eh? Sí. Les dije que ya no habría saqueos. Y que mataría a los saqueadores, ¿recuerdan? Pancho, ¿por qué no asaltamos un tren? Cállate. ¿Qué hora llega el próximo? Hay un tren especial de la tarde, a las 3:30. ¿Qué clase de tren vienen pasajeros? No vienen pasajeros. Es un tren especial de Washington para un general mexicano. ¿Para quién? Para el general Goyo. Es un tren especial que lo llevará de regreso a la Ciudad de México. ¿Con qué para el general Goyo? ¿Y se va a detener aquí? 10 minutos. Fantástico. Gracias, señor. Has escuchado mis oraciones.
No, no. No, no, con el reclinatorio no. Vete, padre. ¡Bandidos! ¡Ladrones! ¡Destructores! No, 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 padre. ¡Blasfemo! No, padre, no, no, no. ¡Pasa de mi vista! No, no, padre. ¡Fuera! Perdóneme, ¡Fuera de aquí! perdóneme, padre. ¿Sabes lo que averigüé? Llegará un tren aquí a las 3:30 y viene cargado con armas. Sí, pero nosotros no tenemos tiempo de esperarlo. Tenemos que cruzar la frontera ahora mismo. Necesitamos esas armas. ¿Quieres que todo el ejército norteamericano nos persiga? Ah, padre, tengo mucha hambre. Y apuesto a que usted conoce la mejor fonda del pueblo. Perdóneme, padre, perdóneme. ¡El prisionero no está! ¿Qué dices? No lo veo. Abre pronto, abre. No, ¿para qué no fue? ¡Espera! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No se vaya! ¡Espere, amigo! Mira a esa mujer. ¿Qué le veo? Es muy delgada para mi gusto. Estás loco. Es muy refinada y delicada. Lo has olvidado. Tengo que buscar esa clase de mujer. Pancho, es mi mujer. ¿De veras? Sí. Entonces debes estar loco para dejar a una mujer como ella sola. ¿Problemas? Sí, nos odiamos. Pero no debes guardar todo ese rencor. Deben discutir sus problemas. Ven conmigo, ven. ¿Me pasas la sal? Quizás si se lo pides, por favor. Opino que en el matrimonio debe uno ser siempre cariñoso. Dime, Flo, ¿cómo fue que conociste a este gandul? Me sedujo. Fue un ardid. Ella me atrapó a mí. ¿Que yo te atrapé? Entré a su casa. Se cerraron las puertas, se apagaron las luces. No tuve ninguna oportunidad. Quizá el segundo día fue mejor. Yo creo que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Me volvió a seducir. Debo decir algo primero. No quiero oír lo que dices. Espere, déjelo que hable. Esa vez fue en otra casa, en la del tío Joe. La del tío Frank. Está bien en la del tío Frank. Entré a la casa y ¡bam! Se cerraron las puertas, se apagaron las luces. No tuve ninguna oportunidad. Quizá no fue en el momento oportuno cuando él le propuso matrimonio. Vamos a hablar de eso. Yo nunca le propuse matrimonio. Yo nunca lo acepté. Pero si están casados, entonces ¿cómo sucedió? Yo le diré lo que Olvídalo, sucedió. olvídalo. Yo mismo se lo diré. Esto Tú es siempre lo ridículo. esperes. Tú apagaste las luces y cerraste las puertas. hablar a él. Estábamos de nuevo en su casa. Entro y ¡pam! Se cierran las puertas, Ah, se pero apagan ¿qué las clase de cuento es ese, por el amor de Dios? Él cerró las puertas, él apagó las luces, él urdió esa maldita trama.
hablar. No hablarás, no me has dejado hablar Que ni yo una palabra, voy a hablar. por favor. Oigan, ¿que nunca han estado ustedes en sana armonía? Ahora hablemos de la noche de luna de miel. Ay, fue una noche inolvidable. La levanté para cruzar el umbral y adivina lo que pasó. Ah, sí. Bank, se cerró la puerta, se apagaron las luces y... Tengo un dolor horrible. ¿Dolor en dónde? No lo sé, me duele todo. Por favor, Scotty, ve por un médico. ¿Dónde te duele? ¿Qué clase de dolor? Ay, todo me duele, todo. Ay, aquí, Scotty, ay, por favor. Vamos a sacarlo de aquí. Por favor, ¿Quiere decirme dónde le duele? Ay, me duele aquí, desde el pecho a la espalda, todo. Debe ser el corazón. Por favor, Pancho. Salgan, por favor. Sí, salgamos. Amigos, Pancho. ya todo es inútil. Scotty, ven acá. Mis últimas palabras son para ti. Pero no vas a morir, Pancho. No discutas con él. Cuando muera, quiero que hagas algo por mí. Promételo. ¿Seguro? Solo tienes que decírmelo. Vas a matar a Goyo. ¿Goyo? ¿Dónde voy a encontrarlo? Tú sabrás encontrarlo. Promételo. Promételo. Dile que sí, prométele cualquier cosa. Lo prometo, lo prometo. Amigo. Amiga. Ella te ama, Scotty. Cuando yo me haya ido, quiero que seas un buen esposo con ella. Primero matas a Goyo. ¿Te duele mucho? Me estoy muriendo, Scotty. El teniente americano se nos escapó. Lo perseguimos, pero ya llegó con el ejército americano. Será mejor que nos preparemos para salir de aquí. Hola. Doctor, estén prevenidos. No quiero que me engañe, doctor. ¿Cuánto me queda? Padece del corazón. Claro que es el corazón. Escuche usted. Ay. Quiero ir. ¿Dos corazones? ¿Es posible eso? Oiga, espera un momento, doctor. No lo puede operar. Aquí no. ¿No tenemos agua hervida? ¡Ay, qué horror! Él no necesita un médico. Necesita un cambio de ropa interior. Lo que necesita es un poco de aire fresco. Estuve ocupado cambiando al gobierno, doctor. No he tenido tiempo de cambiarme la ropa interior. Ni una sola palabra a nadie de esto. Es un secreto profesional. El juramento de Hipócrates, ¿recuerdan? Tu ejército te espera. ¿Quieres que les diga que tuviste una curación milagrosa? No. Hazlos creer que estoy muerto.
Ya nos deshicimos de una lagartija y quizá nos podamos deshacer de 2 cucarachas. ¿Cómo está, doctor? Ven. Tenemos que trabajar deprisa, pero no lo entiendo. Ya lo entenderás. Pero si se muere no podemos cobrar. Y ese fue el trato. Lo sé. Tenemos que matarlo nosotros. Si no, no cobramos. Así que vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! No lo creo. Ya está muerto. Si lo encuentran con un cuchillo enterrado, Goyo sabrá que lo apuñalearon. Todavía no está frío. Quizá... Quizá está en coma. ¡Qué bien! Así ganaremos nuestra recompensa con honradez. ¡Ay! Me quemo. ¿Qué hora es?
Goyo, ¿dónde está? Allí está. Sucedió en Washington hace 2 días. Es verdad. Llevamos su cadáver de regreso a México. No puede ser. Fue la voluntad de Dios. No, si Goyo está muerto, no tengo ya por qué vivir. ¿Quién fue el que decidió que eras un héroe, Goyo, eh? ¿Quién fue el que decidió que era un héroe? ¡Coronel Wilcox! ¡Ey, un momento! ¡No puede pasar! ¿Dónde está? ¡Coronel Wilcox! ¡Coronel! ¡Coronel Wilcox! ¿Dónde está? ¡Coronel! ¡Wilcox! ¡Coronel! ¡Coronel Wilcox! ¡Wilcox! Usted no puede entrar ahí. ¡Wilcox! ¡Coronel! ¡Coronel Wilcox! ¡Coronel! ¡Coronel! ¡Wilcox! ¡Oiga usted! ¡Salga! ¡Coronel! ¡Wilcox! ¡Wilcox! ¡Coronel Wilcox! ¡Wilcox! Diga, ¿qué estás haciendo aquí? Pancho Villa, los mexicanos han invadido Columbus. Pancho Villa. Bandidos. Eso es lo que son, bandidos. Cobardes que disparan y huyen. No saben lo que es una batalla honrada. Mi único temor es que huyan antes de que podamos combatirlos. Si solo por una vez pudiéramos encontrarlos de frente. Pancho, tenemos que irnos. Levántate. ¿Y a dónde iremos? Regresaremos. Yo vine aquí para vengarme. Agua Prieta, Carranza, Goyo, pagarles por lo de Texas, Arizona y California. Será en otra ocasión, Pancho.
¿Y qué vine a encontrar en los Estados Unidos? Un enorme y gordo guajolote. Quizá tienen razón al decir que Villa solo es un bandido barato, ¿eh? Lo que dirán en México cuando vuelva sin nada que mostrarles. Y en mi propia ciudad natal se van a reír de Villa. Así que ¿a dónde iré? ¿Qué esperabas llevar contigo? ¿Todo el estado de Texas? ¿Y por qué no? Sí, todo el estado de Texas. ¿Ya leíste esto? Soy yo. ¿Qué dice? Después. Anda, vámonos ya. Léemelo, por favor. 9 de marzo de 1916, Columbus, Nuevo México. El mundo entero se asombrará al saber que Pancho Villa, el atrevido y valiente jefe pintoresco de la Revolución Mexicana, ha desafiado el poderío del ejército norteamericano. Ya soy una leyenda. El atrevido y valiente, el pintoresco jefe de la Revolución Mexicana, ¿eh? No nos iremos. ¿Qué? ¿Acaso quieres que mi pueblo piense que Pancho Villa tuvo que huir del ejército norteamericano? Pero es toda una división. División, pero todo lo que sea, mientras más grande es mejor. Pancho Villa peleará contra todo el ejército norteamericano. Pues, ¿qué se creen? ¿A qué vamos a Chihuahua? Escúchame bien, te quedaste aquí todo el día porque querías vengarte de Goyo. Y ahora quieres que nos maten a todos por otra de tus ideas locas. Pues yo no, amigo. Ya estoy harto. Scotty, no te vayas. Tú no me necesitas. Claro que sí. ¿Para qué? Para que me acompañes. Tú siempre has estado a mi lado. Asqueroso. Anota su nombre. Thompson. Está bien. Pancho Villa viene hacia nosotros. Estoy llevando a cabo una inspección, teniente. El tren de Villa está en esta misma vía. Puede retirarse. Si seguimos adelante, vamos a chocar. ¿Y usted cómo se llama, teniente? Es el teniente Egan. En Santa Rita, la vía entra por un paso angosto. Si bloqueamos ese paso y nos apostamos en la parte alta, entonces el tren de Wilcox tendrá que detenerse. Será como dispararle a peces en un barril. No, seguiremos adelante. ¿Por qué va tan lento el tren? Iré al frente para averiguarlo. Escúchame, Pancho, los americanos vienen para acá. Y solo hay una vía. Más vale que se bajen de esa vía, porque nosotros seguiremos adelante.
debería correr más a prisa que este tren. ¿Dónde está Luis? Ve al frente a averiguar qué está pasando. Dios. Salta. ¿Qué esperas? Por la ventana. Más a prisa, a toda velocidad. Coronel, ya lo calculamos. Donde podemos detenerlos es en Santa Rita. Podemos bloquear el paso y apostar a nuestros hombres a ambos lados. Cuando Villa se detenga, acabaremos con él. Quiero que mantengan cerrada la caldera, que no escape el vapor inútilmente. Estamos en la misma vía. Villa viene hacia nosotros. Que venga. Pero, coronel... Escuche, coronel, será un terrible impacto. ¡Coronel! ¡Nos matará a todos! A todo vapor, caballeros, la máxima velocidad. Con eso se ganan las batallas. Quiero más vapor, teniente. ¡Quiero más vapor! Aquí quédate. ¡Villa! ¡Un silbatazo! ¡Un silbatazo! ¡Dos silbatazos! ¡Dos silbatazos! ¡Vamos a chocar! Sí, y si eres listo, saltarás del tren.
largo, largo silbatazo. Y ahora un largo, largo silbatazo. Constante. ¡Viva México! Coronel Wilcox, el general Pershing viene por el pasillo. El general Pershing viene en persona y viene a verlo a usted. Coronel Wilcox, le he traído una medalla de honor del Congreso del Pueblo Americano agradecido. Y ahora, Wilcox, le voy a decir lo que de veras quiere escuchar. ¿Me puede escuchar, Wilcox? Me alegro, me alegro. Tengo órdenes de emprender la marcha, Wilcox, del mismo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Tengo que marchar directamente a México. Encontrar a ese villano sin importar el tiempo que tarde. Agárrenlo y ahórquenlo. Eso es lo que voy a hacer, Wilcox. Agarrarlo y ahorcarlo. Es una promesa. ¿Escuchó lo que dije, Wilcox? Aquí es donde lo encontrará. ¿Usted lo cree? Estoy seguro. ¿Por qué? Verá, yo pertenezco al ejército, general, pero yo cabalgaba con Villa. ¿En serio? Siéntese. ¿Conoce sus hábitos? Como conozco los míos. Me alegro, porque no se trata solo de perseguir a una persona. Si conocemos al hombre, entonces sabremos dónde encontrarlo. Dígame, ¿cómo se llama usted? Pancho. Dígame, Pancho, ¿qué vicios tiene él? No creo que tenga ninguno. Pero debe tener alguna debilidad. No. Él no sabe ni leer ni escribir. Es como estar ciego. ¿Quiere alguna otra cosa de mí, general? No. Pancho, si alguna vez ve a Villa, Pancho, dele un mensaje de mi parte. Dígale que todos los hombres grandes una vez fueron bandidos. Wake up, my weary friend. There's a new world to discover. You'll find the darkness ends when you make
look back and wonder at all you've seen, you will sigh and say, what did it all mean? Don't wait for that hour. Make the changes now, while there's a choice every day. We live a day to rejoice. Wake up, my weary friend. There's a new world to discover. You'll find the darkness ends when you make life your lover. The fruit you reap depends on the joy you uncover. We all start with a name, and we all end up the same. Learn to taste each moment and drink from the barrel, not from the straw. After all, my friends, what are we here for? Wake up, my weary friend. There's a new world to discover. You'll find the darkness end when you make life your lover. The fruit you reap depends on the joy you uncover. We all start with a name, but we all end up the same.